Bien, ahora vamos a continuar con otro problema de Olimpiada de la Física hondureña, donde se nos presenta un problema de gráficas de la velocidad con respecto al tiempo. Ya en el video anterior resolvimos un problema donde calculábamos las distancias de una gráfica de la velocidad con respecto al tiempo. Observemos qué dice este problema. Problema número 2. La gráfica corresponde a la velocidad versus tiempo de una partícula que se mueve en forma horizontal. Se pide determinar su aceleración media entre el tiempo igual a 3 segundos y el tiempo igual a 2 segundos. Bien, lo primero que vamos a hacer es observar detenidamente la gráfica y vemos que efectivamente es una gráfica de la velocidad respecto al tiempo. Es lo primero que tenemos que ver, porque les repito que hay gráficas de la distancia con respecto al tiempo, que las vamos a ver en otro momento. En este caso estamos con un problema de gráfica de la velocidad que está en el eje Y el tiempo que está representado en el eje X. ¿Qué significan estas gráficas? Pues esta gráfica significa, por ejemplo, que como aquí está el tiempo en una hora, en el tiempo de una hora, esa partícula lleva una velocidad de ¿qué? De 5 metros por segundo. Vamos a corregir porque aquí el tiempo está en segundos. Entonces, en el primer segundo significa que esa partícula lleva una velocidad de 5 metros por segundo. Cuando el tiempo se trabaja en horas, generalmente la velocidad es en kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, como aquí el tiempo nos dice que está en segundos, vamos a asumir que esta velocidad, que le debieron haber colocado aquí metros por segundo, pero que ya nosotros podemos deducir, es en metros por segundo. Entonces, en un segundo, la velocidad es de 5 metros por segundo. En 2 segundos, la velocidad es de 2 metros por segundo. En 3 segundos, la velocidad es de ¿qué? De 4 metros por segundo. En 4 segundos, la velocidad es de 9 metros por segundo. Y así sucesivamente. Entonces, eso significa, y así se va construyendo esa gráfica. Entonces, ya ustedes ya saben cómo se representa la gráfica de la velocidad respecto al tiempo. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo exactamente aquí. Dice que se pide determinar su aceleración media en el tiempo 3 segundos y el tiempo 2 segundos. Bien, observemos. Lo primero que vamos a hacer es representar la gráfica con letras en cada una de las intersecciones. Entonces aquí siempre va a ser nuestro punto O el inicio. Aquí en este primer encuentro punto A, aquí punto B, punto C, punto D, E, F, G y H. Muy bien. Una vez que ya tenemos representados los segmentos, miremos dónde está el segmento de 3 y de 2 segundos. Entonces miramos que 2 segundos está en B y 3 segundos está en C. Entonces nos piden encontrar en este segmento de la gráfica de B a C, nos piden encontrar cuál es su aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Miren que hoy no nos están preguntando cuál es la distancia, que sería el área bajo la curva, sino que nos están preguntando cuál es la aceleración en este segmento. Igual nos pueden preguntar cuál es la aceleración en este segmento de O a A, de A a B, de C a D, de D a E, de E a F, etc. Pero ahorita nos están preguntando de B a C. Entonces, vamos a desarrollar este problema. Nosotros sabemos que para calcular la aceleración se aplica la fórmula aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Por lo tanto, en el tramo de B a C, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es de B a C? ¿Cuál es la velocidad final? Si nosotros vemos la velocidad final, aquí en el punto C es de 4 metros por segundo. Y la velocidad inicial, que es en el tramo B, era de ¿cuánto? De 2 metros por segundo. Entonces aquí lo vamos colocando, 4 metros por segundo, que es la velocidad final en el tramo C, menos la velocidad inicial en el tramo B, que era de 2 metros por segundo. ¿Y el tiempo cuál es? Recuerden que siempre estamos de C a B. Entonces aquí, porque dice T igual 3 y T igual a 2. Entonces el tiempo aquí es 3 segundos y aquí es 2 segundos. Entonces lo colocamos. 3 segundos menos 2 segundos. Estamos haciendo la fórmula aquí, ¿verdad?
para calcular la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ok, entonces eso nos da 4 menos 2 nos da 2 metros por segundo y 3 menos 2 nos da 1 metro por segundo. Entonces dividimos 2 entre 1 y nos va a dar 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí nos hizo falta colocarle el cuadrado de los segundos, entonces ustedes se lo colocan porque lo van a desarrollar ahí en su libreta. Entonces la aceleración en este tramo es de 2 metros por segundo. ¿Cuál va a ser la tarea que les queda a ustedes? Calcular la aceleración media en los tramos OA, o sea, me van a encontrar la aceleración en este tramo, en AB, en este otro tramo, en CD, en este otro tramo, en EF, en este tramo, en FG y en GH. ¿Por qué les pongo esta tarea? Para que practiquen, porque los exámenes de Olimpiadas todos son diferentes. Incluso les podrían volver a colocar este mismo problema, pero les pueden preguntar en qué parte o en qué segmento de la gráfica se encuentra la mayor aceleración. Entonces ustedes tendrían que calcular todas las aceleraciones y ver cuál es la mayor aceleración, que ustedes tendrían que hacer el cálculo. Por eso les pongo aquí esa pregunta también, ¿en qué tramo es mayor el valor de la aceleración? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, en el tramo de C a D, como ya sabemos que la fórmula para calcular la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre, aquí el tiempo pueden colocar el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces, para el caso de C a D, para ayudarles, ¿cuál es la velocidad final aquí? En este tramo de C a D, la velocidad final es 9 metros por segundo. Y la velocidad inicial, que sería en C, si estamos tomando este tramo, entonces sería 4 metros por segundo. Entonces van a restar 9 menos 4 en la parte de arriba. ¿Y el tiempo cuál sería? De C a D, entonces ¿cuál sería? 4 menos 3 nos va a dar 1 otra vez, ¿verdad? Nos va a dar 1 segundo, entonces aquí quedaría 1 segundo. Al final la aceleración sería, entonces 9 menos 4 nos da 5 y 5 entre 1 nos da 5 metros por segundo al cuadrado. Siempre hay que ponerle aquí al cuadrado porque es unidad de aceleración, esta es unidad de velocidad. Entonces ya les di una idea de cómo lo van a resolver. Calculan ustedes todas las aceleraciones en estos tramos y miran en cuál de estos tramos es mayor la aceleración y esa será la respuesta del inciso número 2. Bien, espero que hayan comprendido y les recuerdo que solamente practicando es que se puede pasar de una ronda a la otra en las Olimpiadas de la Física. Así que sigan practicando para que tengan ese privilegio y ese honor de figurar en los listados de clasificados de la Olimpiada de la Física. Muchas gracias.